Buenas tardes, vamos a continuar con el siguiente simposio. Quiero dar la bienvenida a la doctora Mariana Valentino, es cardióloga, electrofisióloga, directora de la Clínica de Arritmias en Argentina. Ella va a estar aquí compartiendo la conducción de este simposio. Quiero presentar como primer ponente al doctor Vidal Esebag. El doctor ha estado ya en varias pláticas en estos 2 días. Él es cardiólogo electrofisiólogo de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, quien nos hablará acerca de temas de anticoagulación durante la implantación de dispositivos. Adelante, doctor Vidal. Muchísimas gracias por la oportunidad otra vez de hablar con ustedes. En esa sesión voy a hablar del manejo de la anticoagulación y la terapia antitrombótica en general, antiplaquetaria, en pacientes que vienen para tener procedimientos de implantación o recambios de dispositivos cardíacos. Mis conflictos de interés están acá y ese tema en particular es uno que llevo varios años estudiando, y les voy a hacer un resumen de la recorrida de dónde vinimos y cómo vemos hoy día el manejo de esos pacientes. Sabemos que el uso de esos dispositivos cardíacos ha aumentado con los años. Con el envejecimiento de la población se usan más marcapasos, y con las indicaciones de desfibriladores, de sincro, etcétera, han aumentado la tasa de uso de dispositivos cardíacos. También con los avances en anticoagulación, muchos de esos pacientes están anticoagulados. En la población de marcapasos es el cuarto de esos pacientes que toman anticoagulantes, y en el grupo de pacientes que son candidatos para desfibrilador es hasta el tercio de los pacientes que están utilizando anticoagulación. En el pasado, antes de los nuevos anticoagulantes orales, pues había warfarina, y la práctica clínica siempre era que por cualquier procedimiento quirúrgico se paraba la warfarina, y en pacientes a alto riesgo de tromboembolía se utilizaba una estrategia del puente con heparina. Aquí vemos las guías del 2008 del CHEST, que recomendaba que pacientes con un riesgo moderado o alto de tromboembolismo, ese grupo de pacientes con válvula mecánica o con score de CHADS de por lo menos 3, que en esos grupos de pacientes recomendaban el uso de un puente con heparina. El problema es que sabemos que esos tipos de pacientes son los que están más a riesgo de tener hematoma del bolsillo. Y no solo es cuestión de que estéticamente se ve mal o que duele, pero es algo muy serio porque se asocia con un riesgo de infección bastante importante. También, paradójicamente, cuando ya llega la hematoma, se tiene que parar por más tiempo la anticoagulación y aumenta el riesgo de cardioembolía, lo cual estamos tratando de prevenir. En esa época, en Canadá, nos sentamos con unos amigos electrofisiólogos en un congreso y empezamos a hablar de qué haces tú, cómo manejas esos pacientes, y mandamos una encuesta con varios tipos de casos para ver dentro de Canadá cómo era el manejo de los pacientes. Y lo que vimos que había una variabilidad bastante importante en el manejo, algunos dependiendo del tipo de caso. Aquí son dos diferentes casos. Algunos usaban puente con heparina, algunos empezaban a operar sin parar la warfarina, algunos paraban un poco más que otros, corriendo quizás un riesgo más alto de cardioembolía. Pero esa variabilidad y esa, en inglés diríamos clinical equipoise, que significa que hay
bastante diferencias de opinión que se puede permitir éticamente y científicamente de diseñar un estudio randomizado para comparar las dos opciones. Y eso fue lo que diseñamos el estudio Bruise Control, el Bruise Control 1, el primero que hicimos, fue un estudio diseñado para responder a esa pregunta. Estudio multicéntrico internacional, donde incluimos específicamente ese grupo de pacientes que en las guías que presenté del 2008 recomendaban el puente con heparina. El standard of care era puente con heparina en pacientes con riesgo de mayor a 5% anual de tromboembolismo. Dividimos en dos grupos. El paciente con el grupo estándar era este de puente con heparina. Paramos la warfarina 5 días antes del procedimiento. Se empezaba heparina bajo peso molecular o intravenosa 3 días antes del procedimiento. Se hacía sin heparina, sin warfarina después del procedimiento. A los 24 horas reiniciábamos heparina hasta que la warfarina tomaba efecto y que el INR subía en el rango terapéutico del paciente. El grupo experimental fue el grupo en lo cual decidimos operar sin parar la warfarina, teniendo un target de un INR menos que 3 por pacientes en general y menos que 3.5 en las válvulas mecánicas. Pacientes con clopidogrel, el plan era pararlos 5 días antes del procedimiento, si ya fue más de un año desde el stent, y la aspirina no fue parada. El estudio fue terminado precocemente en el segundo análisis interino, después de haber randomizado casi 700 pacientes, todos con un muy buen seguimiento hasta el final del estudio. El endpoint primario fue hematoma clínicamente significativo, que fue reducido del 80% en el grupo que se operó sin parar warfarina. La definición del endpoint primario fue cualquier de uno de esos 3 componentes del endpoint primario, o sea, hematoma que causó una prolongación de la hospitalización por más de un día, hematoma que requirió parar totalmente anticoagulación por más de un día, o hematoma que tuvo necesidad de reoperar, reintervenir para evacuar el hematoma. Lo interesante es que también los 3 componentes del endpoint primario también fueron reducidos del 80% y todos de manera significativa. Analizamos todos los subgrupos de esos pacientes y todos tuvieron beneficio, edad mayor o menor, sexo, con o sin antiplaquetario, todos tipos de dispositivos, si el fellow participó o no, si el procedimiento fue corto o largo, válvula mecánica, en todos esos subgrupos fue mejor operar sin parar warfarina. El resumen del estudio Bruise 1 era que en esos pacientes con riesgo alto de más de 5% de cardioembolía anual, pudimos reducir del 80% el riesgo de hematoma del 16 al 3.5%. También vimos que operar con un INR más de 2 es seguro y que se puede hacer, por lo cual desde entonces ya la recomendación es nunca poner un puente con heparina después de un procedimiento. Nuestros fellows también publicaron un metaanálisis de todos los estudios observacionales, incluyendo el Bruise, que evaluaron ese tema, y los resultados son bastante claros, que hay que evitar el puente con heparina. Otra metaanálisis evaluó diferentes estrategias y aquí cuando vemos en términos del riesgo de hematoma, puente comparado a no utilizar un puente aumenta hematoma. Parar o no la warfarina no tenía mucho impacto en el riesgo de hematoma, y hacer warfarin continuo comparado al puente con heparina disminuye hematoma.
Pero hay que recordar la otra parte de la ecuación, la de ACV o Deep Venous Thrombosis, trombosis, que si se hace un puente con heparina, pues sí se disminuye. Si se continúa warfarina, pues sí se disminuye. Y continuar warfarina es parecido al puente de heparina. Entonces tienes más eficacidad en prevenir hematoma, manteniendo seguridad de prevenir cardioembolía. De punto de vista costo-eficacidad, es uno de los raros estudios donde no solo es costo eficaz, pero también es más barato evitar el puente con heparina, así que no hay duda de lo que se tiene que hacer. También publicamos que la tasa de infección en los pacientes con hematoma es de 8 veces más alto que en pacientes sin hematomas. Basado en eso, recomendamos unas guías basadas en el bruise control de cómo manejar esos pacientes según el riesgo cardioembólico y también con unos tips que se puede, por ejemplo, medir el INR unos días antes para tratar de tenerlo en el rango normal, pero en la parte baja de ese rango. Estas recomendaciones fueron adoptadas en las guías internacionales utilizando el mismo algoritmo. Luego pasamos a interesarnos en los nuevos anticoagulantes orales, ya no son tan nuevos, pero hicimos igual una encuesta canadiense con un fellow de Brasil que evaluó el manejo y vimos que en Canadá también había una variabilidad de cómo se manejaba esos medicamentos, que algunos operaban sin parar, pero por lo general se paraba según la función renal. Hicimos un subanálisis del RELY en esos pacientes que tuvieron hematoma, viendo las tasas en pacientes con dabigatran y notando que puente con heparina aumenta el riesgo de hematoma, pero los que fueron tratados con el nuevo anticoagulante oral no tuvieron muchas hematomas. Esas recomendaciones según la función renal y el tipo de medicamento, y terminamos haciendo el Bruise Control 2. El Bruise Control 2 fue el estudio que randomizamos operar sin parar el anticoagulante oral o parándolo un día antes y un día después. El tiempo sin anticoagulación o sin tomar medicamentos era un total de 72 horas entre el último y el siguiente, pero en el grupo continuo tomaban el medicamento en la mañana, se operaba y siguiendo tomándolo en la siguiente dosis. El grupo de pacientes tenía un score de CHADS de casi 4. Los resultados aquí se pueden ver el tiempo interdosis de 72 horas en el grupo interrumpido y de 12 horas en el otro grupo porque no pararon ninguna dosis. Se publicó aquí en el European Journal y ese estudio también fue terminado precocemente por futilidad porque no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos, 2% de hematoma en cada grupo. Luego analizamos los dos estudios combinados, el 1 y el 2, acá analizamos en particular los factores de riesgo de hematoma combinando los dos estudios. Lo que sobresale es esta línea acá de la asociación de antiplaquetarios con anticoagulantes y pacientes que toman anticoagulantes tienen 2 veces más riesgo de hematoma si están tomando antiplaquetario con anticoagulante. Ese editorial resume los datos, riesgo de hematoma en azul y de infección en rojo. El DOAC solito pues tiene bajo riesgo de hematoma, warfarina un poco más, anticoagulación con antiplaquetario ya se sube el riesgo y puente con heparina es lo peor y hay que evitarlo. Pero también el riesgo de infección está relacionado con eso. El RAPID hizo un análisis post hoc
viendo las hematomas y vieron, aunque no estaban bien definidas la definición de hematoma, también vieron ese mismo patrón de asociación con antiplaquetarios. Esa cuestión de antiplaquetarios es muy importante. Analizamos en el Bruce inicial las indicaciones de antiplaquetario combinado con anticoagulación según las guías actuales, y sabemos que en los últimos años hemos relajado la intensidad de doble y triple terapia post procedimientos, y utilizando las guías actuales vemos que hay algunos pacientes en los cuales el antiplaquetario o es no necesario o se pudiera potencialmente por lo menos parar perioperatorio. Para resumir y terminar, el estudio Bruce Control 1 demostró que una estrategia con manejo de la warfarina continua sin parar redució el riesgo de hematoma clínicamente significativa por el 80% comparado al puente con heparina, que obviamente ya no se debe usar. El Bruce 2 demostró que no hay diferencia importante en los pacientes en los cuales se continúa o se interrumpe por corto plazo el DOAC, entonces deja la posibilidad y la opción al médico de decidir qué hacer según el riesgo tromboembólico del paciente y según la urgencia del procedimiento, pero uno puede proceder a hacerlo sin parar si es urgente o si el paciente está a alto riesgo. El punto sobre el antiplaquetario es esencial. Hay pacientes que están con doble, triple terapia que quizás no es esencial, y aunque no tienes que cambiar por siempre su manejo médico, por lo menos en la semana antes y después del procedimiento se puede interrumpir el antiplaquetario para disminuir de 50% el riesgo de hematoma. Entonces, esos son los puntos que quería comunicar. Agradezco mucho a ustedes y a los colaboradores en esos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eisenbahn. Ahora el próximo expositor va a ser virtual, es el doctor Carlos Morillos de Canadá. Carlos es de Bogotá, él es un referente en síncope y en Chagas en toda Latinoamérica. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mariana te está hablando. Bueno, hola Mariana, ¿cómo estás? Él nos va a hablar de el estudio Spritely, no sé cómo bien se llama. Spritely. Sí, Spritely. Pacemaker versus implantable cardiac monitor en el síncope. Necesito que me autoricen a compartir el screen, que si no, no puedo mostrar mis diapos. ¿Sí me escuchan? Listo, a ver, vamos a ver si aquí está. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Lars por la invitación y a Somec. Desafortunadamente no pude acompañarlos en directo por varios motivos, pero bueno. Entonces me han dado la labor de hablar del estudio Spritely. El estudio Spritely fue un estudio en donde comparamos marcapasos contra el monitor implantable en pacientes con síncope. Este es un estudio que se condujo primordialmente en Canadá. Estos son mis conflictos de interés, que incluyen que estoy trabajando en síncope desde el año 86 y fui miembro del comité ejecutivo y uno de los investigadores principales de este estudio. ¿Quiénes son estos pacientes? Este es un paciente de 74 años que se presenta a las urgencias porque ha tenido un par de episodios de síncope que no tienen mayor prodromo, son de inicio abrupto, no tiene mayor historia familiar ni historia médica, no tiene hipertensión, no toma ninguna droga, tiene un trauma severo craneoencefálico y se toma un electrocardiograma que muestra lo que vemos aquí, que es un bloqueo completo de rama izquierda con un bloqueo bifascicular. Este paciente entonces es randomizado en el estudio Spritely, que ahora les muestro el diseño, y recibe un marcapaso. Pero ¿qué otras cosas recomendaría uno? Un electroencefalograma, una CT scan del cerebro, Holter,
un monitor implantable, un tilt, un estudio electrofisiológico o directamente ir a un marcapaso, sigue siendo muy controvertido. Este paciente, porque tuvo un trauma craneoencefálico, se le hace una imagen cerebral y tiene un hematoma intracerebral y subdural que es significativo. El paciente recibe su marcapaso bicameral y a las 3 meses después tiene recurrencia de síncope. Claro, uno piensa que se movió el cable, se hace la interrogación, el cable está muy bien, casi no marcapasea, la radiografía está bien, se le hace una prueba de mesa basculante que pues tiene una respuesta vasodepresora a pesar de estar siendo estimulado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Le damos midodrine, florinef, ¿por qué este paciente no mejora con el marcapaso? Y pues cuando me viene a mí a la consulta, le hago una historia clínica y le pregunto a la esposa, bueno, ¿qué es lo que le pasa cuando se desmaya? Y dice que él tiene un taller ahí en el garaje y cuando está en el garaje entonces levanta la mirada hacia el techo y cuando va a recoger alguna herramienta, ¡pum!, es cuando se desmaya. Entonces le hacemos una angiografía aquí por resonancia y pues demostramos claramente un síndrome de robo subclavio. Así que no todo lo que brilla es oro. Así que es importante aún seguir haciendo la historia clínica como tal, a pesar de que el paciente tenía un bloqueo bifascicular, pues ese no era su causa primordial. Entonces, ¿qué sabemos del manejo de estos pacientes que tienen síncope y bloqueo bifascicular? Si debemos marcapasear o no, debemos observar o le debemos poner un monitoreo implantable de síncope. De nuevo, aquí uno con un bloqueo de rama derecha y un bloqueo bifascicular, además con un PR prolongado, este paciente se beneficia de un marcapaso o no. Si miramos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, estos pacientes con síncope que han tenido un infarto previo o otras condiciones que tengan cicatrización, se indica un estudio electrofisiológico, eso es clase 1, pero eso es más como para descartar taquicardia ventricular. Pero pacientes con síncope y bloqueo bifascicular, se recomienda el estudio electrofisiológico cuando el síncope permanece no explicado con una indicación 2A. La realidad es que en Norteamérica y en Canadá nosotros usamos el estudio electrofisiológico en estos pacientes muy rara vez. Y aquí hay otra recomendación que dice que pacientes con síncope no explicado, bloqueo bifascicular, un marcapaso está indicado si tienen un intervalo HB mayor o igual de 70 milisegundos o un bloqueo de tercer grado cuando se hace estimulación incremental atrial o con estimulación farmacológica. De nuevo, esto no, es una recomendación clase 1, pero en Norteamérica más bien poco hacemos eso. El grupo con Bob Sheldon y el grupo de Calgary hicimos un metaanálisis mirando el valor del estudio electrofisiológico y realmente es bastante neutro en esta población. ¿Qué fue el estudio Sprightly, que significa Syncope Pacing or Recording in the Later Years? O sea, estimular o monitorear en pacientes que son más ancianos. Entonces recogimos pacientes con síncope bifascicular con una edad, con una fracción de eyección mayor del 35%, que eran randomizados de una manera 1-1 a un monitor implantable o un marcapaso. Si no había síncope bradicárdico o síncope arrítmico, pues entonces se hacían otras cuestiones diagnósticas. Este estudio entonces obviamente lo que quería era establecer cuál de estas dos estrategias debe ser primero. Monitor implantable, que es primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, o el marcapaso permanente, que es primum succere, que es primero tener éxito. Los criterios de inclusión eran más de un episodio sincopal en el año previo, un bloqueo bifascicular en el electrocardiograma de 12 derivaciones, ser mayor de 50 años, que, como el paciente que describimos. El desenlace primario fue un estudio pragmático y esto nos costó bastante trabajo para que lo entendieran los revisores de varios journals hasta que por fin fue publicado, porque esto era un desenlace combinado, como ven ustedes ahí, de síncope, bradicardia sintomática que llevaran a una intervención, bradicardias asintomáticas que llevaran a una intervención, y esto eran más que todo asistolias o bloqueos AB intermitentes, y las complicaciones agudas o crónicas de la intervención y muerte cardiovascular. Como ven, son varios desenlaces metidos en uno. Entonces se randomizaron casi 60 pacientes en ambos brazos. Esta era una población añosa de 75 años con una desviación estándar de 9.
20% mujeres. Y fíjense que eran pacientes que no habían tenido síncope repetido, eran pacientes con una mediana de síncope en su vida solo de 2 episodios en el año anterior, duración de los síntomas solo un año. O sea que esto es una presentación más abrupta. Uno cree que por la presentación clínica y más abrupta sea algo de origen cardíaco, sobre todo de origen de trastorno de conducción. Bloqueo de rama izquierda el 20%, un bloqueo bifascicular más o menos en el 40%. El desenlace primario, que ya les mostré que era esa combinación de síncope, etcétera, favoreció el marcapaso sobre el monitor de eventos. Y pues bueno, esto iba a ser lógico porque uno dice, bueno, esto lo que hace es que el marcapaso previene síncope, el monitor no va a prevenir nada. Pero oh, sorpresa, resulta que no hubo ninguna diferencia en la recurrencia de síncope con el marcapaso o con el monitor implantable. Desde luego que esto lo despista uno y dice, bueno, pero un momentico, si estos son pacientes con bloqueo bifascicular clásicos de que tendrían síncope de origen cardíaco, pero resulta que lo que pasa es que estos son pacientes dañosos que tienen otras cosas. Entonces, lo que sí se me demostró es que cuando había bradicardia accionable, o sea, que era bradicardia que llevaba síncope, presíncope, etcétera, pues el marcapaso obviamente fue muy superior al monitor de eventos, pero no hubo ninguna diferencia en mortalidad cardiovascular o complicaciones en ninguno de los dos brazos. Así que en el desenlace primario que está aquí resumido, ustedes ven los desenlaces en los pacientes con desenlace primario, fue significativo, pero después cuando ve uno todos los desenlaces, muerte, síncope, no hubo diferencia significativa. Bradicardia sintomática que causó que los pacientes que habían sido primero llevados a un monitor de eventos necesitaron un marcapaso, pues esto ocurrió en más o menos 12%, que fue significativo. Bradicardia sintomática que no causó crossover, más o menos también 31%, y no hubo mayores diferencias en la parte de complicaciones, pero obviamente más en los pacientes que recibieron marcapaso. Y entonces, de cada 10 pacientes, 6 de estos iban a necesitar un marcapaso porque era bradicardia que era accionable, pero 2 iban a tener síncope vasovagal, uno se murió, uno se desapareció o terminó demenciado. Así que, ¿qué hacemos con esto al final? Pues definitivamente la estrategia de marcapaso parece ser mejor, pero hay que saber seleccionar muy bien estos pacientes. Entonces, para tratar de ver, bueno, ¿será que a algunos de estos pacientes les va mejor que no? Este es un subestudio que ha sido publicado este año, liderado por uno de mis previos fellows de la Argentina, el famoso doctor Adrián Baranchuk, y esto en el nombre del grupo del Post-3, que este es el Sprightly, mirando si el tipo de bloqueo solo de rama derecha, rama izquierda, bifascicular, trifascicular, etcétera, tenía alguna diferencia o algún efecto, y ustedes ven que no hay ninguna diferencia significativa aquí. Y aquí bloqueo de rama izquierda, en rojo el marcapaso, el monitor implantable en azul, pues el marcapaso mejor, bloqueo de rama derecha lo mismo, bloqueo bifascicular igual, más gana el marcapaso, bloqueo trifascicular también. Pero recuerden que pues obviamente es de esperar que un monitor de eventos pues no va a tener ningún efecto cuando hay necesidad de marcapaso. Pero aquí vemos la probabilidad de recurrencia de síncope en los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, en las dosis y bloqueo de rama bifascicular o trifascicular, y no hay ninguna diferencia. Así que no importa el tipo de indicación o trastorno de conducción o de bradicardia, el marcapaso va a funcionar como tal. Miremos las guías europeas, donde aún si el paciente tiene bloqueo bifascicular y síncope no explicado, con una fracción menor de 35, no hay duda, debe llevar un desfibrilador o resincronización. Mayor del 35%, aquí es donde todavía tenemos dificultades. Y el estudio Sprightly lo único que nos dice es que habrá una población que se beneficia del marcapaso, pero ponerle a todos un marcapaso empíricamente no necesariamente es la mejor estrategia. Hacer un estudio electrofisiológico, reitero, los metaanálisis que hemos hecho no nos han demostrado que esos pacientes se beneficien de una manera significativa e importante. Así que en resumen, ¿qué hacemos con un paciente que tiene bloqueo bifascicular y queremos tratar de investigar la causa? Primero, pues desde luego la historia clínica. Ten en cuenta que pacientes mayores de 75 años van a tener
causas múltiples de síncope. Y es probable que el marcapaso ayude, pero hay que descartar otras causas que generalmente son reflejas y generalmente se pueden manejar o disminuyendo algunas drogas o simplemente manejando las partes reflejas. Así que esto es lo que tenemos por ahora y el estudio Sprightly, pues obviamente nos ha conducido a hacer otros estudios que estamos en este momento realizando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir con el siguiente expositor, el doctor Néstor López Cabanilla, de Argentina. Él trabaja en el Servicio de Electrofisiología de la Clínica Adventista de Buenos Aires y es un referente del ARS muy fuerte. Así que Néstor nos va a hablar. Néstor nos va a hablar de cuándo tenemos que... Sí, acerca de oclusiones totales de vena y venoplastía para implante de dispositivos. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Mariana, por la introducción. Voy a hablar sobre cómo poner dispositivos cuando hay oclusiones, hay estenosis en las venas. Entonces, para poder tener un implante exitoso, tenemos que sobrepasar problemas que pueden surgir más que nada en la vena axilar, la vena subclavia, la vena cava, y para eso tenemos que hacer un correcto venograma, ya sea por una vena periférica del brazo, a veces algún acceso yugular, a veces hay que hacer una punción femoral y avanzar un catéter largo para ver la anatomía de forma retrógrada. Es importante tener herramientas, conocer técnicas y poder saber cómo implantar los electrodos. Entonces, es muy importante que cuando hacemos un venograma periférico, muchas veces vemos una estenosis como esta, y dice, bueno, está totalmente tapado, pero no hay que perder las esperanzas. Solamente en un 20% de estos venogramas que muestran oclusión total, cuando están realmente ocluidos. Cuando ustedes avanzan una guía hidrofílica por punción axilar, en un 80% logran atravesarlas, y más cuando tienen algún sistema de recanalización, como les voy a mostrar. Entonces no hay que perder las esperanzas cuando ven una oclusión total. Tienen que tener herramientas correctas para el implante, y una herramienta correcta muy sencilla pero muy importante que la gente no utiliza es tener un inyector de contraste, que es solamente 2 jeringas vinculadas con lo que llamamos llave de 3 vías, un prolongador, y hay que usar siempre esta llave en Y. Esta es una herramienta de uso diario de los cardiólogos intervencionistas que nos permiten inyectar contraste y poder manipular guías 014, 035 al mismo tiempo que un compañero nos inyecta. Tenemos que conocer las guías 014, 035, la guía Amplatz, que es fundamental y no puede no existir esa guía en los procedimientos. Tenemos que saber que existen catéteres hidrofílicos. Este catéter K2 es sumamente importante, es un catéter corto con punta hidrofílica que avanza en las obstrucciones. El catéter tipo Cobra, que es muy popular, es un catéter totalmente hidrofílico, pero como no es mallado, no tiene cuerpo para uno poder avanzar. Muchas veces necesitamos el sistema láser, que bueno, aquí es una fotografía del sistema que está en la clínica INCOR, el Hospital INCOR en San Pablo, la venoplastia es otra técnica, pero obligatoria. Todos los electrofisiólogos tenemos que saberla utilizar, no es necesario ningún hemodinamista, es algo muy sencillo, fácil, que espero darle los conceptos más básicos. Tenemos que saber utilizar los snares, los lazos, y manejar estas técnicas para cruzar obstrucciones y estenosis. Entonces, número 1, venoplastia. Otra técnica muy fácil es el upsizing, cómo subir de una guía 014, que pudimos avanzar, a una guía 035. Tenemos que saber que a veces podemos sacrificar un electrodo que ya está en el vaso sanguíneo, por ejemplo, avanzando una guía o utilizarlo de alguna manera si ese electrodo está móvil en la circulación y hay una estenosis que no nos permite avanzar otro electrodo en paralelo, podemos utilizarlo con técnicas que les voy a mostrar. Y después hay algunos otros trucos para oclusiones completas.
Lo básico de la venoplastia es que existen dos balones, el balón complaciente y el no complaciente. El balón complaciente es como un balón de cumpleaños, de fiesta, que se infla, se infla, se infla y no tiene un límite. El balón que vamos a usar es el balón no complaciente, que es como una de estas pelotas de playa que tienen un molde y una forma que nos permiten imprimir fuerza y poder romper una lesión. Entonces, esto es muy importante, usar balones no complacientes, siempre inflar a la presión de rotura. Esa es la presión máxima que nos permite el mayor diámetro y sin que se rompa. La presión de rotura es la presión máxima que podemos inflar el balón sin que se rompa. La presión nominal es la presión recomendada, pero nosotros siempre inflar a la presión de rotura. Hay dos balones sobre la guía y de rápido intercambio. Rápido intercambio son muy comúnmente usados por los cardiólogos intervencionistas para las estenosis de las coronarias. Nosotros vamos a usar balones sobre guía, donde todo el cuerpo del catéter avanza sobre guía. En los que de rápido intercambio es solamente una pequeña porción. Entonces, ¿por qué es necesario? Es necesario porque por muchas causas. Estamos cada vez haciendo más upgrades, cada vez ponemos, hay pacientes que tienen un marcapaso bicameral y necesitamos hacer un upgrade a un resincronizador. Y es muy común que haya estenosis en las venas. Entonces, ahí, en estos casos, que no son primoimplantes, vemos la necesidad de tener que abrir el vaso de alguna forma. Y no solamente es abrir, a veces avanza una guía, pero no avanza el introductor, entonces o avanza con mucha dificultad, y eso no nos va a permitir trabajar en forma confortable. Las localizaciones, vamos a ver que muchas veces están en la región distal de la subclavia izquierda, muchas veces se agrega una lesión en la vena innominada y a veces está solamente en la vena innominada. Entonces, hay que tratar no usar dilatadores incrementales con mayor diámetro, avanzar un 7 French, un 9, un 12, porque eso no nos da una real dilatación de la vena, nos da una falsa sensación de que va a estar todo bien y no va a estar bien. Siempre hay que hacer venoplastia. Y en estas obstrucciones distales no llegan los dilatadores pequeños y tenemos que usar sí o sí la técnica de venoplastia, siempre avanzando haciendo venoplastia distal, después un poco más proximal y luego mitad dentro del bolsillo y mitad fuera del bolsillo, viendo nosotros cómo se infla el balón delante de nuestros ojos. Entonces, en resumen de la venoplastía, siempre usar balones no complacientes sobre guía 0,35. Mi recomendación es siempre usar un balón de 6 milímetros de diámetro por 4 centímetros de largo. Siempre traten de usar ese balón. Si tienen que avanzar 2 electrodos, bueno, usen un poquito más de diámetro, 9 milímetros está bien. Siempre avanzar en la zona de unión de la aurícula derecha con la vena cava, primera venoplastia en esa zona y después ir haciendo sucesivas venoplastias acercándose cada vez más y más al bolsillo. Y siempre inflar la presión de rotura, que es la presión recomendada para estos casos. Y siempre inflar hasta que se desaparezca esa cintura y veamos la vena completamente abierta. A veces solamente la venoplastia no es eficaz, entonces necesitamos recurrir a la venoplastia de fuerza focalizada, que en sí es avanzar en paralelo a un balón, una guía. En este caso no dio resultado la venoplastia común, acá avanzamos una guía en paralelo y da ese efecto de cutting balloon, hace como un efecto de corte cuando uno infla un balón contra una guía. Entonces, eso es algo importante. El upsizing es muy importante. Si por alguna forma avanzan una guía 0,14, pueden avanzar por sobre la guía a un catéter hidrofílico, retirar la guía 0,14 y avanzar la guía 0,35. Vamos a ver ejemplos. A veces el balón no avanza, entonces tienen que hacer intercambio. Entonces, el intercambio avanza una guía, no avanza sobre una guía de bajo diámetro. Entonces avanzan un catéter, sacan la guía de bajo diámetro, avanzan una guía
de mayor diámetro, como de 0,35 amplats, que les va a dar soporte para poder avanzar el balón. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar cuando hay un electrodo libre en el acceso venoso, que de alguna forma o no lo vamos a usar, se desplazó, lo podemos romper porque hay que sacarlo y poner otro, pero cómo podemos utilizar ese electrodo preexistente cuando uno inyecta contraste y no avanza, o cuando uno avanza una guía 0,35 en paralelo con el electrodo y no avanza. Entonces, bueno, podemos usar ese electrodo preexistente para ganar acceso sin tener que punzar. Este es un caso que hicimos en Costa Rica y avanzamos por debajo del aislante de un electrodo que teníamos que retirar, avanzamos una guía 0,14 y a continuación avanzamos ese electrodo junto con la guía a la circulación. Vamos a ver cómo eso avanza, vemos en esa zona cómo retiramos la guía 0,14, la desconectamos del electrodo, para decirlo de alguna forma, y retiramos el electrodo, ya tenemos una guía 0,14 en circulación, avanzamos un dilatador o un catéter hidrofílico sobre la guía 0,14 para retirar la 0,14 y avanzar un 0,35. Entonces ya ganamos acceso. Este es un paciente con un resincronizador, un electrodo ventricular izquierdo desplazado, pero podemos aprovecharlo, avanzar la guía 0,14 más allá de la punta del electrodo, retirar el electrodo. Recordemos que los electrodos del seno coronario tienen un orificio en la punta, y listo, ya tenemos la guía 0,14, avanzamos una guía hidrofílica, retiramos la 0,14, avanzamos 0,35, hacemos venoplastia y listo, ya estamos en la luz sin tener que punzar. Por ejemplo, a veces hay algún electrodo que hay que retirar y podemos avanzar una guía en este electrodo que hay que retirar. Podemos avanzar una guía 0,14 y podemos hacer una extracción por debajo. Entonces, y a medida que vamos extrayendo el electrodo, queda la guía en el vaso sanguíneo. Entonces, pudimos retirar el electrodo por vía femoral y conservamos el acceso venoso. A veces, cuando se hace la extracción, hay que hacerla con láser. Este es un caso del doctor Roberto Costa, del INCOR de San Pablo, donde él hizo una extracción, pero por dentro de la guía láser de extracción avanzó una guía 0,35 para poder hacer después una venoplastia y después colocar un stent. Hay casos imposibles, para ya ir terminando. Entonces, en estos casos imposibles, cuando está totalmente ocluido, uno trata de avanzar la guía y no avanza, y entonces lo que hacemos es utilizar este sistema de recanalización. Es muy sencillo, es 2 jeringas con contraste, con una extensión, unidas a un dilatador 5 French, o idealmente un catéter cada 2 hidrofílico. Entonces, hacemos la punción, avanzamos la guía, y sobre la guía catéter hidrofílico, contraste, avanzamos el catéter hidrofílico, inyectamos contraste, avanzamos la guía hidrofílica y vamos haciendo sucesivamente avance del catéter, guía, siempre viendo con contraste y viendo en diferentes proyecciones que estamos siempre paralelos a los electrodos preexistentes. Este es un caso interesante que hice acompañado de un compañero médico en Chile hace pocos meses. Tenía todos los accesos ocluidos. Esta es la vena intercostal derecha, estaba totalmente ocluida la subclavia derecha, la subclavia izquierda también total oclusión. Entonces, bueno, fuimos a inyectar por acceso yugular anterior, utilizamos este catéter hidrofílico que les comentaba, vinculado al sistema de inyección, y van a ver que la inyección también por vía yugular anterior mostraba total oclusión de la vena cava. Entonces es una oportunidad para recanalizar. La recanalización es una técnica sencilla, como ya les dije recién, solamente es avanzar una guía hidrofílica, avanzar el catéter hidrofílico, inyectar contraste, ir avanzando hasta llegar a las cavidades cardíacas. Y siempre supervisando en diferentes proyecciones. Una vez que logramos avanzar hasta el corazón, retiramos la guía hidrofílica y avanzamos una guía ampla rígida para poder hacer venoplastia. Entonces, en este caso, se avanza el balón distalmente y fui haciendo sucesivas venoplastias para dilatar toda la vena cava superior.
Entonces van a ir viendo varias venoplastias y vamos a ir un poco más rápido hasta poder dilatar toda la vena cava superior. Ahí me entusiasmé y dije, bueno, vamos a ver si podemos recanalizar la vena subclavia. Entonces lo que hice fue ir con el sistema siempre de recanalización, hicimos punción más proximal, oclusión total, más distalmente pudimos lograr la luz verdadera, avancé una guía hidrofílica y empecé a hacer venoplastia. La primera venoplastia fue de fuerza focalizada, fue con el efecto cutting balloon, porque estoy haciendo inflando el balón contra una guía en la vena. Y entonces van a ver la estenosis bien importante y fui haciendo sucesivas venoplastias hasta ir más proximal. Entonces, finalmente, cuando está totalmente ocluido, hay un láser que no va sobre guía y nos permite, en el caso de tener una obstrucción que vemos que es muy pequeña por inyección desde retrógrada de la vena innominada y por inyección anterior vemos que es una pequeña obstrucción que no avanza la cuerda guía, podemos avanzar un láser para llegar de donde está el láser a este catéter que está en forma retrógrada. Cuando es pequeño el salto, podemos utilizar este láser que no es el láser común de extracción de electrodos. Entonces, otro último caso es en este caso que está oclusión total, necesidad de upgrade al resincronizador. Entonces, es muy importante buscar si hay una vena de Marshall patente. La vena de Marshall no es la vena cava superior izquierda persistente que estamos buscando, sino una pequeña venita que es la vena de Marshall que llega hasta la vena subclavia. Entonces, cuando hay oclusión total, búsquenla. Podemos, con un catéter de vein selector, podemos identificarla, buscarla, tratar de avanzar una guía que nos va a llevar hasta el seno coronario y después, con un sistema telescópico, poder implantar el electrodo en seno coronario. Para terminar, siempre traten de usar contraste, hacer un correcto venograma para ver la anatomía, ver con qué estamos tratando y no solamente empujar y rezar que vayamos al lugar correcto. Es necesario tener las técnicas, conocer las técnicas, tener las herramientas, saber lo que es una venoplastía para evitar un implante epicárdico o no poder hacer todo lo que uno tiene que hacer. Y hay herramientas para, como les mostré al final, para oclusiones totales. Y recordar que la venoplastia es algo sencillo, simple y que tiene que ser hecha por nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, doctor Néstor López. Un aviso muy rápido. Las personas que estuvieron en la plática del doctor Brugada, que participaron en el concurso de electros, los resultados van a ser en el Salón Girasoles a la 1:20, terminando el simposio. Bueno, vamos con nuestro último participante de este simposio. Es el doctor Chang Dong, director del Departamento de Arritmias, director del Centro de Fibrilación Auricular en Xiamen, en la Universidad de Xiamen. Adelante, doctor. Distinguished Chairman, Dr. Nestor, ladies and gentlemen, I'm Dr. Dong Chang from the Xiamen Cardiovascular Hospital. It's my first time to come to the Latin continent and beautiful Mexico, so it's my honor to be here. Today I will share the opinions for a VT with structural heart disease, which we should choose. ICD or ablation. I think it's not an operated direction. It's not, if you choose ICD, you don't then need the ablation. Of course, on the countryside, it's the same. I want to ask which might be the first, which might be optimal. Let's share several cases. For first case, the female patient had hypertension and he have several syncope. And in a small hospital, performed CEG. CEG showed normal. And she also had syncope and VT and CPR. So the TPNI increased. She was misdiagnosis non-STEMI.
and prescribed with many drugs for secondary prevention or CHD. Of course, it's wrong. So the patient still has recurrent syncope and VT, so he come to our hospital. We can see from the ECG, it's very interesting. You can see from the chest is V1 is positive QS morphology, but in the lead 1 and the lead AVL, no RVV. All the QS morphology is negative. What do you think so? What's the origin? Might be very, very close to the epicardium. It means left direction depolarization lack. Y lack might be originated from the epicardium. So if no VT, the ECG shows a different type of morphology or the PVC, and the PVC burden is not very higher. And the UCG echo shows the EF decreased with EF 43%, and we deleted left ventricle. And we also performed the MRI. It showed the similar result. We can see that in the interventricular septum and the left free wall, there is a fibrosis. So what's the diagnosis? So CHD, no non-STEMI. It should be diagnosed with is sustained ventricular tachycardia, syncope, and cardiomyopathy, heart failure, and hypertension. So what's your choice? For this patient, ICD, good. For ablation, might be good. What's your first choice? Might be different doctor have different choice. Let's go. So my opinion is ICD is not treatment targeting for the cause on induction. So for the patient have the recurrent syncope and VT, we should perform the VT ablation, then implant the ICD. So it's our opinion. So we first ablation the endocardium as the VOT, but the VT from the epicardium. So we perform the dry pericardial puncture and perform the substrate mapping. We can see in the left free, mid, and very inferior wall, we can see very low voltage area and scars. So, and in these areas, we also see lava potential. And the QS duration is very longer. So we perform the lava ablation and substrate modification. And after ablation, we couldn't induce any VT. And of course, after ablation procedure, the next step we implant the device. Why not in the same day? Because heparin might increase the risk of hemorrhage. So the next day, we perform the ICD implantation. Following up in near 3 years, no VT, no shock. Maybe ICD is backup. I think it's necessary. But I still think ablation is effective for this patient. Okay, let's go to the case 2. This patient also has a VT, might be from left posterior septum. So the same question, ICD on ablation. Of course, ablation first, then ICD, because the patient has recurrent VT. And we also can VT mapping, activation mapping, and the eyes show the VT origin from left posterior papillary muscle. We can see the papillary muscle potential during PVC. And after ablation, no PVC and VT, and good. And following up near 2 years, no VT and syncope. And the third case is a DCM patient. He had a non-ischemic cardiomyopathy and heart failure. He also implanted the ICD. So different doctor had different choice. So the patient had recurrent VT and syncope, but the doctor don't perform any ablation, just implant the ICD and use drug. But the patient still
have recurrent VT. So what's your choice? Drug on the ablation? Of course, ablation. So if it's a regret. The patient refused the epicardial mapping and the puncture. So we just performed the endocardial mapping, and we found a very major area or low voltage. We performed the substrate modification. Follow-up years foremost, no VT, no palpitation, no syncope. But of course, after 4 years, after 4 months, the patient still have VT and ICD shock. Why? Because the patient refused epicardial puncture. This patient is suffered from non-ischemic cardiomyopathy. Let's go to the case 4. It's a male. The patient has several diseases: diabetes, stroke, and mechanical valve replacement, and the CABG. 2 years ago, he come to my clinic for paroxysmal atrial fibrillation, and we perform ablation, no recurrence. But recently, he still have palpitation, and he showed no AFib, but VT and heart rate is very fast, 107 PM. So it's very similar to the first case. So I think my origin finite left lateral wall or the epicardium, maybe epicardium, because in lead 1, lead AVL, no R wave. All the QRS complex is negative. But let's go to the next examination. From the echo, we can find left ventricle enlargement and the left appendix aneurysm. So this is the answer. For the ischemic myopathy, the VT usually originates from endocardial rather than epicardial. Because the patient has an infection and the left ventricle apex aneurysm, so in the left apex, most myocardial infarct and the scar occurred, so no left directional depolarization. So in the lead 1, lead AVL, no the positive wave, no R wave, just negative polarization. So the MRI showed the similar results, aneurysm. So the diagnosis for the basic disease is the coronary heart disease and the old myocardial infarction. At this basis, the patient had left apex aneurysm and sustained ventricular tachycardia. So, what's your choice? ICD might be right. Ablation might be right. Both, which might be first? We choose the ablation first, ICD second. So this is the given show in the biggest congress in China, Great Wall Congress. We performed the given show. So we performed the mapping and we find the left aneurysm. There is a large area of low voltage, and in the left anterior wall, there are also very big area of low voltage and scars. So we also find the lava. We can see lava potential, and the QRS duration is very longer. So after the substrate mapping and ablation, and VT couldn't be induced after ablation. Let's go to the case 5. It's a patient suffered from the hypertrophic cardiomyopathy, and 10 years ago, because the patient had a myocarditis and the AVB, he performed a pacemaker. And in 3 years, he had the recount dyspnea and heart failure, so she need upgrade to the CRT. And after that, the patient have the recurrent VT. For this patient, what we should drug ablation. Of course, we need ablation. So this is very easy, because VT is just the origin from the left posterior septum. So let's go to case 6, coronary heart disease, recurrent palpitation, and VT, left EF 38%. ACD ablation,
ablation first. The early site is the right alveoli is only 15 milliseconds preceding the QRS complex. During our ablation, PVC burden decreased, but after ablation, PVC recurred. What we should do? We go to the left. Go to the left, but the early site is only 12 milliseconds preceding QRS. Then we mapping the AMC and the GCV. We perform an ablation. Still, the PVC could decrease, but we still can see the PVC recur. So we just transpuncture the atrial septum and go to left the ventricle and performs a curve, makes the tip cancer to very contact to the left ventricle summit. After the anatomic ablation, the PVC disappeared and no VT. And go to case 7 is another case with old myocardial infarction and recurrent VT. So this is the VT. So for this patient, the coronary CT and the ECG, and we perform the every examination. What's your treatment? ICD ablation. We perform the ablation first. So we can see in the inferior or left wall is a large area of low voltage. It's consistent with the old myocardial infarction history. So the cancer, the QRS morphology of VT changed. Sometimes induced cancers might be touched in the endocardium. We can induce a different morphology of QRS and the VT. So what we should do? We perform a substitution modification. And after eliminate all the lava potential and all the low voltage and scar ablation, the patient couldn't induce any VT. And following up, the patient refused the ICD, but the patient good. No VT recurrence, no syncope. The patient accepted several Holter examination every year. It's good. Go to the case 8. The patient also has old myocardial infarction and still has VT. So same questions. So we perform the left ventricular substrate mapping and eliminate lava, and we also induce the VT. And during VT, we just perform the activation mapping. We find the ESUS mass. We also perform the in-treatment. In-treatment show the ESUS is crucial, the ESUS mass. So we perform the ablation. You can see the VT terminates and convert into sinusoidism. So then we just targeting the low voltage area and the scars. We also perform substrate modification. So following up 1 year, and the patient had no palpitation, no VT. The patient also implanted ICD, but no ICD shock. So let's go to review the VT with structural heart disease. Might be patients perform ischemic or non-ischemic cardiomyopathy and cardiac ion channel passes. What we should do? Most of the VT, just the mechanism is re-entry. And compare with the LVC and the ischemic cardiomyopathy, DCM VT recurrence might be higher. Why? Because scar. Sometimes scar just in the mid wall, so the endocardial ablation and epicardial ablation couldn't eliminate the scar, couldn't target the scar. So traditional guideline and expert consensus ICD the first line consideration. Ablation only performed during the AAD failure and after ICD implantation. But ICD have several limitations. It couldn't prevent VT and not the treatment for cause and induction. ICD shock which result pain and anxiety, which increase hospitability and VT stop, and sometimes increase the mortality. In clinical study, VTAC showed the patient performance ablation could reduce the
the VT recurs and ICD shocks. So how to do that? Activation, treatment, substrate modification are all my choice. And we also targeting the lava mapping and ablation. If we eliminate the lava, the long-term outcome might be good. Sometimes for the non-ischemic cardiomyopathy, we need the epi and endocardial ablation. What's the end point? No VT induction might be better. So if no VT recur, both in the different left EF and ischemic and non-ischemic, and the NYH1 grade and 2 grade and 3 grade, 4 grade, both patients, all the patients without VT induction has a very better outcome during long-term following up. According to guidelines, according to the past guidelines, ICD is the first choice. Just during ICD recount shock and VT recount, we perform the ablation. But with the many clinical outcome, we should change. This is a very famous study, the post ICD. Just we first perform the ablation, then implant the ICD. We can see ablation group could reduce the composite endpoint, including VT recurrence, cardiovascular hospitalization, and death. So that's a very good study. And according to new guideline, and catheter ablation, the level improved. So, and for the coronary heart disease, might be catheter ablation might be the alternative the treatment to ICD. So, go to the question today. For the VT with the structural heart disease, which we should do ICD ablation, maybe we need both. But if the patient have recount the VT, we should choose cancer ablation might be the first. Go to summary. VT with ST is still a challenge, and the structural heart disease and the VT complexity and the progressing increase the risk of the VT recurrence, and the transmural lesion might be hardly achieved. So ICD is still necessary, in my opinion. But ICD not treatment of cause and induction, and the limitation is obvious. So with the evidence of clinical studies, and we should perform the cancer ablation as the first line during the recount VT recurs before the ICD implantation. So what's the recount? More than twice. Okay, it's my lecture, and welcome to China, welcome to Xiamen. Thank you so much. Muchas gracias. En obvios de tiempo vamos a concluir aquí, vamos al siguiente participación. Muchas gracias a todos por su atención.